porque eso ayuda. Y por supuesto, la heredabilidad o la epigenética está muy ligada, muy ligada a estímulos ambientales. Ya se sabe, por ejemplo, como la dieta, ahorita está muy en boga el gluten. Sabemos que muchos alimentos con gluten provocan el consumo de gluten, está muy... Y tiene mucho que ver ahorita, se sabe, las últimas investigaciones, mucho con la microbiota, por supuesto con exposiciones a contaminantes ambientales que ya no estamos mucho, pero que todavía en nuestros países, por ejemplo, con el asbesto, etcétera, etcétera, que las infecciones virales y la dieta que tú puedas llevar desde pequeño te van a aumentar el riesgo si comienzas desde la infancia, ¿verdad? Y hay una diversidad del microbioma intestinal en la infancia que se conoce que está asociado con asma. Bien, cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, tenemos toda una gama de factores de riesgo, dentro de los cuales, fíjese, lo que nosotros tenemos clave de estos factores de riesgo, que sabemos que la atopia, la alergia, ¿verdad? Que la menarquia temprana, que la obesidad, que la hiperrespuesta, que la rinitis, que la prematuridad y todo, de todo esto, la lactancia, la dieta de la madre y la dieta del lactante es evidencia A como factor de riesgo. O sea, se ha comprobado que los niños, ¿verdad?, que lactan, esto se refiere a un efecto protector. Es decir, está comprobado que los niños que reciben lactancia materna, ¿verdad?, tienen mucho menos riesgo de contraer asma. O sea, que la lactancia ofrece un efecto protector, igual que la dieta de la madre, que ahorita, si ustedes ven la dieta ahorita de las madres que le mandan a las mujeres embarazadas, por ejemplo, traten de comer sin gluten, le quitan todo lo que es la leche, si el paciente tiene antecedentes de alergia, le quitan el huevo, le quitan, bueno, etcétera, muchas cosas. Y, por supuesto, la dieta del lactante es muy importante y hay mucha discusión acerca de la dieta del lactante. Quizás eso lo pueden ver ustedes mejor en pediatría, pero yo se lo digo porque mientras más precozmente ustedes le indiquen le introduzcan los alergenos, mejor. Entonces, eso es una discusión. Si es más temprano, si es más tarde, si es antes de los 6 meses, si es después. Yo creo que eso es pues muy particular, y si tú tienes el efecto genético, igualito, si tú se lo das a los 6 meses, se lo das al año, eso va a ser así. O sea, va a ser así, el muchacho va a ser asmático, ¿ok? Una vez establecida la predisposición, pues van a haber múltiples desencadenantes, como ya conocemos. Entonces nosotros necesitamos el factor genético, necesitamos el factor protector o no que hemos tenido o no, y los factores de riesgo que tenemos, ¿verdad? Pero sabemos que muchas veces se desencadena. Por ejemplo, la primera crisis de asma que le dio a mi hija fue, yo estaba sentada en el Parque de la Isla en Mérida estudiando y resulta que tumbaron unos pinos, ¿ok? Estaban talando unos pinos cerca, cuando esos pinos cayeron, de repente yo miro y veo a la muchacha con un trascorpamo severo en el momento. Eso fue inmediato. Bueno, con el único antecedente de moquitos siempre, estornuditos desde que nació, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que y había la predisposición en la familia, porque yo tuve alergia de pequeña, atopia, dermatitis, que se asocia mucho. O sea, casi siempre hay un componente. Acuérdense que si es un componente de inflamación, ¿verdad?, está muy asociada a los problemas de alergia en otros órganos, rinitis, eczema, dermatitis, con el asma. Entonces, todo eso, el estrés desencadena las crisis. Perdón. Por supuesto, las infecciones virales, el tabaquismo, aquí los principales que desencadenantes, ¿ok? Bien, tenemos
los fenotipos. La clasificación de asma ahorita ha cambiado, ya no es el tema antes leve, moderada y severa, aunque se usa todavía, sobre todo para manipular el tratamiento, pero los fenotipos de asma están muy asociados tenemos estos grupos reconocibles desde tomando en cuenta ciertas características, por ejemplo, características demográficas, ¿verdad? Y características, o sea, trataron de unir, por ejemplo, la heredabilidad con los factores de riesgo, entonces de allí salen estos fenotipos, y así tenemos el alérgico, el no alérgico, el asma del adulto, que se estudia aparte, con limitación persistente de flujo aéreo y con obesidad. A eso nos referimos cuando llamamos fenotipos, ¿verdad? Estos fenotipos, lo principal, fíjense, vamos a mezclar un poquito de una vez. Las diapositivas están hechas como para mezclar un poquito y ir hablando. No es aquella clase específica de primero fisiopatología, después diagnóstico, después tratamiento, no. Yo le voy a ir hablando aquí al mismo tiempo de todo. Y después vamos a hacer como un análisis al final de qué vamos a usar, qué no vamos a usar, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, uno de los análisis que nosotros hacemos para descubrir qué fenotipo, porque es importante, es súper importante saber para el tratamiento específico de ese paciente en el futuro, sí, saber qué fenotipo es. Y eso simplemente nosotros necesitamos mandar a analizar el esputo inducido. Muchas veces el esputo es espontáneo, muchas veces a usted le llega el paciente con tos y expectoración, pero muchas veces el asma da tos seca o tos no productiva, como vimos en la clase pasada. Entonces, cuando esa tos no es productiva, nosotros tenemos que inducir el esputo. Ya vimos las formas que nosotros inducimos el esputo, pero ese esputo nosotros lo analizamos y desde el punto de vista de lo que nosotros encontremos, vamos a encontrar un esputo que sea eosinofílico, ¿verdad? Y un esputo no eosinofílico. Ese esputo no eosinofílico nosotros podemos tener neutrófilos en el esputo, aún con eosinofilia, no tener neutrófilos en el esputo, y esto es clave para uno hacer el diagnóstico. Entonces, este cuadrito sí se lo tiene que aprender, porque necesitamos, o sea, es básico para uno tratar a un paciente con asma, y ahorita en este momento, de repente nosotros en Venezuela no tenemos mucho esta experiencia, sin embargo, podemos irnos haciendo, y esto es más parte de la especialidad que quizás que ustedes como médico general no, pero es importante que lo conozcan, porque si no, ¿de qué se vale que yo le dé una clase de asma y le diga lo que se sabe, lo que saben sus abuelos del asma? No, necesitamos actualizarnos, porque eso es importante. Entonces, fíjense, yo quiero la respuesta al tratamiento obtenida en los pacientes eosinofílicos. Fíjense que es bastante positiva la respuesta al tratamiento. Es decir, cuando nosotros tenemos un paciente y la eosinofilia, como vamos a ver más adelante, o sea, ¿de dónde sale esto? Cuando nosotros vemos la fisiopatología de ese paciente, ¿verdad? Sabemos que hay una serie de alteraciones estructurales y cambios que van a afectar diferentes partes del árbol bronquial, dentro de las cuales lo principal es la inflamación. Entonces, se genera una inflamación que desencadena una hiperreactividad bronquial, que desencadena una obstrucción, ¿verdad? Y que va a llevar probablemente al remodelado de la vía aérea. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, no sé, ya va. Yo creo que... Ok, bueno, esto en medidas generales es lo que tenemos, pero después vamos a desglosarlo, qué características tiene cada uno. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos, ¿qué es la hiperreactividad bronquial? Como la palabra lo dice, el bronquio hiperreacciona, o sea, tiene una reacción exagerada a lo normal, porque normalmente nosotros broncocontraímos y broncodilatamos, ¿ok? Pero ¿qué pasa en el asma? Que hay una hiperrespuesta del bronquio, o sea, hay una broncoconstricción que se mantiene en el tiempo y que se hace, que perdura.
allí viene la patología de lo normal. O sea, normalmente nosotros contraemos el bronquio o contraemos nuestros bronquios, pero la exageración de eso ya va a ser patológica. Eso te produce una obstrucción que, por supuesto, si tú aplicas un medicamento que broncodilate, ¿verdad?, la obstrucción va a ser reversible. Pero si esa obstrucción reversible perdura en el tiempo, van a existir cambios fisiopatológicos estructurales, como vamos a ver más adelante, que va a remodelar la vía aérea, ¿verdad? Y va a hacer esa vía aérea como cuando nosotros levantamos pesas. Cuando nosotros levantamos pesas, ¿verdad? Y hacemos que ese músculo se ponga grueso, ¿ok? Exactamente eso va a pasar en los bronquios. Entonces, de allí que cuando nosotros hacemos una citología de esputo, saben todo lo que es una citología de esputo. O sea, es el análisis ya desde el punto de vista celular. Es diferente a hacer un gran esputo o hacer, o sea, lo que uno llama, vamos a hacer un gran esputo o un cultivo de esputo, es la parte microbiológica. Esto ya viene a analizar qué tipo de célula hay ahí. Entonces, así nosotros tenemos evidencia de inflamación cuando nosotros tenemos predominio de eosinófilos o de neutrófilos, o hay un complejo mixto, y que se llama paucigranulocítico, que es la conducta, o sea, que es eosinofilia, pero que el predominio es granulocítico más que neutrofílico. Entonces, eso es importante. ¿Qué células y qué elementos vamos a conseguir nosotros en esta debacle que sucede cuando hay una broncoconstricción? Entonces, fíjense, vamos a conseguir células propias del epitelio bronquial cuando nosotros hacemos esa citología, que va a estar dada por células ciliadas, o sea, son células que liberan citoquinas, sobre todo los granulocitos. Vamos a tener células de la musculatura, que van a ser células con hiperplasia y hipertrofia, ¿verdad? Vamos a encontrar células endoteliales, que son las que participan reclutando las células inflamatorias que van desde los vasos a la vía aérea por las famosas moléculas de adhesión. Hay unas moléculas, hay células, partículas que atraen, que sirven de quimiotaxis para que las células inflamatorias se adosen a los vasos, ¿verdad? Y vamos a encontrar fibroblastos y miofibroblastos, que son van a estar estimulados por mediadores que van a producir exagerada, o vamos a obtener con esto una exagerada producción de colágeno, ¿verdad? Lo que al final esta proliferación de colágeno y fibroblastos va a producir lo que llamamos la remodelación de la vía aérea, que cuando nosotros estamos hablando de remodelación de vía aérea es porque la vía aérea toma otro patrón. Es como cuando usted se hace una cirugía plástica y le arreglan la nariz, pero esto es el efecto contrario, ¿ok? Usted obtiene un bronquio que se va a poner grueso, diciéndolo así a grosso modo, ¿ok? Y tenemos los nervios colinérgicos, que se activan por reflejo por otra vía. Solo tenemos dos vías para conseguir, o varias vías, que ya sabemos, para conseguir la broncoconstricción o para causar la inflamación y broncoconstricción, por ende, ¿verdad? Y eso va a ser a través de la vía colinérgica, ¿ok? De allí, como vamos a ver más adelante, ¿por qué usamos nosotros medicamentos anticolinérgicos? Para reducir, es por esta vía, ¿ok? Entonces, fíjate, estas células que están implicadas en el asma tienen mucho que ver. Tenemos los linfocitos T, de los cuales unos principales protagonistas para nosotros van a ser los TH2, porque ellos son prácticamente, van a liberar, ¿verdad?, aquellas interleuquinas que nos van a provocar a nosotros broncoconstricción. O sea, entonces, las TH2 son claves.
los eosinófilos, ¿verdad? Por otro lado, que como ya vimos se van a relacionar con la gravedad o no del asma, y ellos también liberan, ellos tienen liberación propia de células de enzimas inflamatorias que dañan las células epiteliales. Y tenemos por el otro lado los mastocitos, ¿verdad? Que son los que actúan a nivel del músculo liso, o sea, directamente en el músculo liso. Y su activación va a liberar también efecto broncoconstrictor y proinflamatorio, como por ejemplo la famosa histamina, los leucotrienos, las prostaglandinas, ¿verdad? Que prácticamente está comprobado que se activan por alergenos, o sea, alergenos ambientales. O sea, cuando nosotros somos alérgicos al polvo, a los ácaros, ¿qué vía principalmente predomina? Esta, la vía de los mastocitos. ¿Sí? Tenemos por otro lado los neutrófilos, que aún no se conoce muy bien el papel, ¿verdad? Pero que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos el análisis de los pacientes, porque los neutrófilos, una de las bases del tratamiento del asma son los glucocorticoides, y los neutrófilos se elevan, ¿ok? Cuando los glucocorticoides quiere decir que nosotros cuando hacemos un análisis de esputo en estos pacientes para clasificar el fenotipo, necesitamos que estos pacientes no estén medicados, ¿ok? Y bueno, es controversial porque en los pacientes con asma grave, pues es muy difícil que uno deje a estos pacientes no medicados. Entonces, bueno, ahí está la dificultad a veces de hacer el diagnóstico desde el punto de vista de fenotipo de estos pacientes. Las células dendríticas, que son las presentadoras del antígeno, ¿verdad? Y son las principales estimuladoras de los linfocitos TH2, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos los macrófagos, que tienen un papel importante en el asma grave. Tenemos todas estas moléculas, ¿verdad? Que son las quimiosinas, de los cuales me interesa sobre todo los cistenilleucotrienos, ¿verdad? Que son broncoconstrictores potentes, ¿verdad? Pero que nosotros, que son liberados por mastocitos y eosinófilos, pero que nosotros ya tenemos un caballito de batalla en nuestro tratamiento, que son los antileucotrienos, ¿verdad? Que son ahorita base fundamental en el tratamiento del asma, sobre todo en la prevención, porque evita precisamente esto. Entonces, tenemos los antileucotrienos, que son los medicamentos que nosotros usamos en el mantenimiento. Tenemos la histamina, entonces, liberada por mastocitos, que participa muy activamente en la broncoconstricción. Tenemos por otro lado el óxido nítrico, que más bien actúa a nuestro favor y que es un vasodilatador producido por las células epiteliales. Tenemos medicamentos ya dirigidos a, por eso es que muchas veces ustedes hay experimentos ahorita, o hay experimentación, o hay grupos control con estos con tratamientos basados en producción de ácido nítrico, en estimuladores de las células epiteliales para producir más óxido nítrico. Y tenemos también medicamentos basados en antiprostaglandina. Sin embargo, estos son medicamentos que son inhalados, que están en prueba, que no han salido al mercado, pero que son, yo digo que, o sea, tienen muchísimo futuro. Ok, tenemos citoquinas implicadas en el asma. Entonces, bien, esto, aquí, en esta laminita, está básicamente parte de lo que nosotros debemos conocer, o es lo principal que nosotros debemos conocer. Entonces, dirigen y modifican la respuesta inflamatoria en el asma. Bueno, el factor de necrosis tumoral, que está implicado en prácticamente todas, la interleuquina 1B, que tiene una respuesta inflamatoria amplificada, ¿verdad? Y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, ¿verdad? Que el GMG
SBS, como dicen, que es ese factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos que prolongan la supervivencia de los eosinófilos. ¿Okay? Tenemos citoquinas derivadas del epitelio, cuya principal, ¿cómo se llama? Una de las principales involucradas, ¿verdad? Que es esta señora que está aquí, que es la linfoproyectina del estroma del timo, ¿verdad? Se llama así, linfoproyectina del estroma del timo. Eso es la traducción de lo que es el timo, estroma, linfoproyectina, ¿verdad? En inglés, de las siglas en inglés, que induce eosinofilia y que aumenta los niveles de hemoglobina E, y prácticamente esta señora está encargada de la hiperrespuesta, ¿verdad? Del músculo liso. Tenemos las citoquinas derivadas de las células TH2, ¿verdad? Que cada una cumple un papel ahorita muy específico, que es la interleucina 4, la 5 y la 13, ¿verdad? La interleucina 4 que tiene que ver con la diferenciación de las células TH2, que aumenta el moco y la síntesis de inmunoglobulina E, la 5 que hace la diferenciación y tiene mucho que ver en la supervivencia de los eosinófilos, y la 13 que tiene mucho que ver con la síntesis de inmunoglobulina E y la posterior metaplasia de las células mucosas, que también tiene mucho que ver con la remodelación del bronquio, ¿verdad? Ok. Y cuando nosotros hacemos perfiles, que esta palabra es como que transcriptómicos, es simplemente muestras derivadas. O sea, ¿qué pasa? Uno agarra una cantidad. Cuando uno hace un perfil transcriptómico, eso se basa en que se hacen cortes infinitos, o sea, muchísimos cortes de muestras de broncoscopia, ¿verdad? Y todos esos cortes, es como hacer el mismo estudio aleatorio, el mismo estudio o el mismo metanálisis. Mientras más broncocopias hace, mejor. Son estudios masivos de células obtenidas de biopsias por broncoscopia, donde se han identificado dos fenotipos moleculares, que es el asma con inmunidad TH2 alta, porque hay una alta producción o alta estimulación de linfocitos TH2, y el asma con inmunidad TH2 baja. ¿Ok? ¿Por qué nos interesa saber esto? Bueno, porque de ahí nosotros vamos a saber qué medicamentos vamos a aplicar y cuáles no, o cuáles son más efectivos o cuáles no, o por qué este paciente no mejora con el tratamiento que yo le estoy poniendo, ¿verdad? Y resulta que yo le estoy tratando todo esto que se produce y resulta que no, porque su asma no depende de esto, no depende de la estimulación de los linfocitos. Muy bien, entonces, ¿cuál es la presentación de la inflamación eosinofílica de perfil alto, TH2 alto? Bueno, se presenta en alrededor, fíjense, del 50% de adultos con asma. El 60% de estos pacientes tienen un antecedente de atopia. Es más común en niños o en adultos que iniciaron en la niñez. Entonces, todos esos asmáticos que ustedes ven desde pequeños tienen perfil TH2 alto, ¿okay? Sin necesidad de que usted vaya a hacerle una broncoscopia, hacerle una biopsia para ver qué perfil tiene. Entonces, tenemos estos grandes rasgos que podemos ya nosotros deducir, ¿verdad? De esto. Bien, cuando nosotros hablamos del paciente con asma alérgica, nosotros sabemos que hay el epitelio inicia una respuesta con alergenos, que va a haber una secreción de todas estas citoquinas que ya vimos, que son las encargadas de producir, fíjese, TSLP, la eritropoyetina, yo le digo eritropoyetina, pero es linfopoyetina del timo, que es la encargada de elevar los niveles de inmunoglobulina E, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esta señora aquí presente, se activa el sistema linfoide innato tipo 2, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros hacemos para diagnosticar es ahorita en nuestra, digamos, en nuestra medicina actual,
digamos, de unos 20 años para acá, yo diría en Venezuela de unos 10 años para acá, la determinación de inmunoglobulina E, ¿ok? Entonces, la determinación de inmunoglobulina E para nosotros es importante en este tipo de asmáticos. Entonces, ¿qué van a producir estos alergenos en este tipo de asmáticos que llamamos asmáticos alérgicos? Bien, va a estar inducida la inflamación mediada por inmunoglobulina E, ¿verdad? Todo esto va a desencadenar una inflamación. Todo este mecanismo independiente de inmunoglobulina E tiene mucho que ver con las cucarachas y los ácaros. Por eso es que parte de las medidas que nosotros tomamos cuando tenemos un paciente asmático es, y sobre todo en países como los nuestros, ¿verdad? Donde insistir en las condiciones en que vive ese paciente es muy importante, ¿verdad? Entonces, por otro lado, tenemos que las proteasas que activan la liberación de estas citoquinas proinflamatorias está dada por este tipo de receptores que también están bien identificados, ¿verdad? Y que más adelante pues van a tener un futuro importantísimo en lo que es el tratamiento. Bien, tenemos el asma de tipo eosinofílico. Fíjense que nosotros tenemos aquí varias cositas, que tenemos las 3 vías que yo le decía. Sé que uno de repente mira esto y dice, oh my God, o sea, es bien complicadita la cosa, pero no es ni tan complicadita. Mire, si nosotros nos veamos aquí tenemos, fíjense, todos estos que están acá son bacterias, humo, particulares, virus, alérgenos. No, perdí el audio, ¿no, verdad? Perdí el audio. No, la escuchamos. Ok. Disculpe, pero no se ve el... Hable uno porque se oye como en el puntero no se ve, doctora. No se ve que la imagen. El puntero. Si está señalando algo, nosotros no estamos viendo qué señala. No, yo estoy escribiendo. ¿Esto? ¿Lo ves? Estoy escribiendo. Aquí. ¿No se ve la lámina rayada? No, todavía no. No, sí, arriba. ¿No? Se ve muy chiquito, pero sí. No se ve la lámina rayada. No se ve, doctora. Se ve muy pequeño, pero sí se ve. Hable uno solo porque se oye como un eco cuando hablan todos. Creo que el eco era porque sin querer es que yo estoy grabando de un teléfono y hablando de la computadora. Entonces ya... Pero sí, las rayitas se ven muy pequeñas, pero sí se ven un poquito. No se ve, ok. Bueno, yo estoy rayando la lámina. O sea, esto es porque tengo como un lápiz en mi tablet. Entonces, eso estoy haciendo. Bueno, entonces, mira, vamos aquí. Vamos, ay, muchachos, esto no va a funcionar porque esto está muy largo. Fíjense, tenemos 3 vías, la vía que le dije. Tenemos la vía innata, ¿verdad? De los linfocitos TH2 liberadores de todo esto, ¿verdad? Que están aquí. Tenemos la vía eosinofílica, ¿verdad? Fíjense, toda esta vía, la vía innata, como llamamos aquí, que es la vía, digamos, de estimulación de las interleuquinas, principalmente la C2, me va a llevar directamente a actuar sobre el músculo. Pero la vía principal, que nosotros llamamos adaptativa, o que ellos llamaron adaptativa cuando la estudiaron, ¿verdad? Es porque esta vía es ¿cómo se llama? Mediada principalmente por los TH2, ¿verdad? Y ese TH2 me van a producir la interleuquina 13, que es la principal, y la 5, perdón, van a mediar la broncoconstricción en el músculo
músculo liso. Tenemos la vía eosinofílica, que directamente produce broncoconstricción a través de la liberación, ¿verdad?, de todas las citoquinas que ya nombramos, ¿verdad? Y tenemos esta vía que está aquí, ¿verdad?, que es la vía neutrofílica. Es cuando nosotros vemos que hay participación de neutrófilos, ¿verdad? Y fíjense aquí que la vía esta de la TH2, ¿verdad?, estimulando las células beta, me va a provocar la producción de inmunoglobulina. Entonces nosotros tenemos las diferenciadas esas dos vías, la vía eosinofílica y la vía, digamos, eosinofílica, pero con predominio de neutrófilos, ¿verdad?, que sería esto, que es lo que vamos a conseguir nosotros en esto, ¿ok? Bien. Entonces, el asma eosinofílica o no alérgica, ¿verdad? Tenemos, como vimos antes, que está. Tenemos los contaminantes y patógenos que dañan el epitelio, que el epitelio va a liberar la prostaglandina D2, ¿verdad? Que esta prostaglandina D2 va a estimular las células linfoides para la producción de interleuquinas 5 y 13, ¿okay? Fundamentalmente. El asma no eosinofílico, reducía, o sea, a mediados del siglo dice que hubo una investigación que se centró en el tratamiento que reducía la infiltración eosinofílica, y por eso se logró esto. Sin embargo, lo principal, ese medicamento o esa medicación principal que se descubrió, ¿verdad?, fueron los esteroides, que prácticamente vinieron a poner un hito o marcaron una pauta importante en el tratamiento del asma, ¿verdad? Y que este tratamiento, cuando este tipo de pacientes que no logran la mejoría con los esteroides, es principalmente la característica del paciente con asma no eosinofílica, y que estos pacientes, la característica principal, ¿verdad?, es que observamos neutrofilia en vez de eosinofilia. Entonces, investigaciones en esto hay mucho por delante, ¿verdad? Sabemos que el asma no eosinofílico, ¿verdad? Entonces tenemos que es predominio de neutrófilos con liberación de citoquinas de otros linfocitos como el TH1 y el TH17, que no tienen mucho que ver con el TH2, ¿verdad? Que existe activación de macrófagos y que hay liberación de quimiosina de neutrófilos, y que la respuesta neutrofílica va a reflejar, ¿verdad?, que esta colonización bacteriana, y que es muy común en las bronquiectasias, que es una enfermedad que vamos a ver también aparte, que tiene mucho que ver con aquellos tipos de asma y presentación de bronquiectasias en pacientes muy jóvenes. ¿Okay? La bronquiectasia es una enfermedad que tiene ciertas características particulares, como vamos a ver, no viene al caso, pero que tiene mucho que ver con este tipo de asma no eosinofílico. O sea, que son pacientes que ahorita sabemos que tratamos como bronquiectasia ya en la edad adulta, la edad de los 30, 40, si buscamos el antecedente, sabemos que esos pacientes fueron este tipo de pacientes asmáticos, no controlados, porque no hacían sibilantes, porque la presentación no era la típica, ¿verdad? Y que en la edad adulta, o sea, la bronquiectasia es una complicación de la broncoconstricción, ¿ok? Porque hay tanta broncoconstricción, tanto remodelamiento, que el bronquio termina dilatándose, ¿ok? Termina destruyendo sus paredes. Entonces, hay una consecuencia, o sea, es como una complicación del asma en realidad. Entonces, fíjense, bueno, esta laminita al final es como un resumen, ¿verdad? Diciendo que los neutrófilos que se liberan en este tipo de pacientes liberan sus gránulos. Este tipo de gránulos van a causar un daño estructural, ¿verdad?, que promueve secreción y quimioatrayentes como la ciclooxigenasa L8, y que esto a su vez a más quimioatrayentes, ¿verdad?, más liberación, más captación de neutrófilos, más liberación de gránulos, etcétera, etcétera, y que esto provoca un círculo vicioso.
Este es pues prácticamente un resumen del asma no eosinofílico, ¿verdad? Y tenemos aquí, esta laminita se la traje, ok, esta laminita se la traje porque prácticamente cuando nosotros tenemos la encargada de, o lo que más vemos, una de las interleuquinas encargadas de esto que provoca la estimulación de neutrófilos es la interleuquina 17. ¿Ok? Y es muy importante, en esta interleuquina 17 quiero que por lo menos la tengan en mente porque en el futuro esto dentro del tipo de tratamiento pues va a estar dado a favor de las interleuquinas, de medicamentos antiinterleuquina como les llaman. Entonces eso es parte del futuro. El asma granulocítico, que es el otro que nombramos, no hay un aumento, no hay una evidencia que diga que hay un aumento del número de eosinófilos o neutrófilos en el esputo o en sangre. Porque otra cosa, nosotros hacemos el diagnóstico también en sangre. Nosotros también en sangre, muchos pacientes que tienen también tienen eosinofilia en sangre igual que en el esputo. Sabemos que en este tipo de pacientes las terapias antiinflamatorias, es decir, los esteroides, no son efectivas, que es el fenotipo de asma más común en pacientes con asma estable, menos mal, y que debido a factores neuronales, o sea, este es el asma, digamos, que se relaciona más con la vía colinérgica. Mucho, o sea, a ese tipo de asma, pues antes no le teníamos nombre, ahorita le tenemos nombre, y es el paciente eosinogranulocítico, donde no hay predominio de eosinófilos de neutrófilos, que es el paciente, afortunadamente es el asma estable, que no necesita, no es el asma que llega a la gravedad, ¿ok? Esto es más o menos lo mismo, es la presentación de esto, que sabemos que esto es importante porque sabemos que es parte de y estimulación de acetilcolina y hacia allá va dirigida, los medicamentos anticolinérgicos van dirigidos a esta vía. ¿Cuándo ocurre el remodelamiento de la vía aérea? Entonces sabemos que es el engrosamiento de la capa reticular, hay fibrosis subepitelial porque hay proliferación de fibroblastos y colágeno, ¿verdad? Se engrosa la capa reticular, la membrana basal, va a haber fibrosis, va a haber hipertrofia de la hiperplasia de la musculatura lisa, con proliferación y dilatación, fíjate, inclusive de vasos sanguíneos que están alrededor, y esto va a producir una hiperplasia de todo tipo de glándulas, inclusive de las glándulas submucosas con una hipersecreción de moco. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de pacientes son aquellos pacientes que tienen... Doctora, disculpe. Dime. No sé si soy el único, pero no veo la pantalla. No, my God. Ok. Yo sí veo. Yo también la veo. Tampoco la ves. Listo, doctora, ya se ve. Disculpe. Yo la listo. veo. Ajá, listo, ¿no? Ok. Entonces, fíjense, lo más importante del remodelamiento de la vía aérea es que esto lleva a una pérdida de la función pulmonar y esta obstrucción bronquial en ocasiones va a ser irreversible. Es decir, que nosotros, un paciente asmático que teníamos suficiente información y para tratarlo, ¿verdad? No tratamos como debía ser por el mito que tenemos nosotros en esa cabeza acerca de la medicación. Entonces, fíjense, aquí quiero, déjame ver qué más tengo aquí. Esto no importa. Esto fue una lámina que metí ahí porque en realidad es una lámina, si ustedes la ven con detalle, lo que pasa es que no se ve bien. O sea, pero si ustedes, es un resumen, es una lámina resumen de todo lo que les acabo de decir. Entonces, si nosotros, lo que pasa es que ni yo la veo ahorita, o sea, no se ve bien
pero si lo logro pasarle esto, cuando ustedes la vean, la tengan en su casa y la puedan ampliar, se ve de manera bonita. Entonces se las puse porque es una forma de estudiar, es una lámina que te va a dar un resumen de todo lo que dije hasta ahorita. Espero que la logren ver en su casa. Ok, antes de pasar, ok, entonces aquí finalmente llegamos a la clínica. Entonces la clínica, yo diría, yo no tengo mucho que decir en la clínica, porque la clínica es muy básica. La clínica del asma es esto, principalmente sibilancias. ¿Por qué yo digo sibilancias antes que tos? Porque a usted le puede llegar el paciente y usted le oye los sibilantes. O sea, si el paciente llega con un asma de moderada a severa, el paciente probablemente no tenga ni fuerza para toser, sino que le llega con la disnea y las sibilancias, es lo primero que usted oye. Entonces, es típico, o sea, ¿qué es lo que usted tiene que oír o qué es lo que se oye? ¿Cuál es el ruido que se oye cuando usted tiene un bronquio obstruido? Es la sibilancia, que es simplemente como cuando usted está soplando por el cuello de una botella, ¿verdad? ¿Ve? Y eso es lo que pasa por el cuello de una botella, cuando usted el cuello sopla por el cuello, esa es la sibilancia que va a oír cuando el bronquio está obstruido. Prácticamente la misma resistencia, ¿ok?, que se oye, es la resistencia al paso del aire. Entonces vamos a tener disnea, vamos a tener opresión torácica por la misma disnea, ¿ok?, porque el uso de los músculos para la respiración de los músculos accesorios va a producir opresión torácica y dolor. Y por supuesto, tos y expectoración, esto de tenas está de más, pero tos y expectoración o tos sin expectoración, como les digo. No siempre está presente la expectoración. Entonces tenemos que estos síntomas se van a manifestar en signos, que es lo que uno ve. Síntoma es el paciente, lo que te dice el paciente, signos lo que tú vas a ver o lo que tú vas a oír. Entonces, es lo que vamos a oír ahí, sibilancias, dificultad respiratoria, y vamos a ver esto, que es el uso de los músculos accesorios de la respiración, que son los músculos de acá, que nosotros vamos a ver, ¿verdad? Los intercostales, todo eso, parte de la clínica. Okay. Estas láminas se las traigo, ahorita pues se la traigo por lo siguiente. Cuando nosotros tenemos en la edad pediátrica, hay una pelea entre los pediatras y los neumonólogos, que si es asma, que si no es asma, que si, ok. Esto se los tengo porque hay un estudio de este señor, de este estudio de Tucson, específicamente, que es uno de los estudios más largos que se ha hecho y basados en a largo plazo. No recuerdo exactamente los años, si fueron de los años 60, los 70, no sé si empezó en el 60, 70, hasta los 90, o sea que es un estudio de más de 20 años, de gran número de pacientes o de niños de menos de 3 años, donde se clasificaron o sea, porque son niños que llegan a tu consulta, que pueden hacer sibilancias, pero que en el futuro no son asmáticos. Entonces se clasificaron y no se les terminó de dar el nombre de asma o no, sino que para llegar a un consenso se hizo esto. Entonces son sibilancias precoces, los niños de menos de 3 años nosotros podemos ver que tienen sibilancias precoces transitorias, sibilancias persistentes, no atópicas porque no tienen ningún antecedente y que están relacionados y sibilancias de inicio tardío. Entonces, fíjense, durante las sibilancias precoces transitorias, tú puedes tener la mayoría de los rasgos sin rasgos ni antecedentes de atopia, pero tú consigues pacientes que si tú le haces estudios de respuesta bronquial y variabilidad del flujo respiratorio, pueden ser negativos, ¿ok? Inclusive esos pacientes tienen una espirometría normal, ¿verdad? Sin embargo, pueden haber inclusive pruebas de inmunoglobulina E también sin antecedentes de atopia. Las sibilancias persistentes
pues comienzan generalmente antes del primer año, persisten hasta los 6, que es la diferencia entre las sibilancias precoces transitorias que comienzan también antes del primer año, pero persisten o ceden ya a los 3 años, ¿verdad? Y la sibilancia de inicio tardío, que el primer episodio aparece después del año, ¿ok? Y que aquí sí vamos a tener una inmunoglobulina elevada, vamos a tener pruebas cutáneas positivas y rasgos de atopia en la familia, vamos a tener que este niño puede tener una función normal al nacer, con descenso hasta los 6 años y posterior estabilización hasta la normalidad, y que suelen persistir en la adolescencia. Entonces, este es el tipo de que llamamos sibilancia de inicio tardío, pero que son pacientes que van a ser potencialmente asmáticos en un futuro. Entonces, si usted le llega a un niño que tiene 3 años, ¿verdad?, que sus pruebas de inmunoglobulina E son negativas, por ejemplo, que las pruebas cutáneas que usted le hizo para saber si es alérgico o no, porque la mamá le dice, sí, pero miren, y empieza y le da esa tos y no sé qué, y yo le oigo el pitico, doctora, yo le oigo el pitico. O sea, esos son pacientes que igualito usted tiene que tratar con broncodilatación. Entonces, ¿cuál es la controversia? ¿Usamos o no usamos en estos pacientes? Porque no podemos clasificarlos de pacientes porque no tienen inmunoglobulina elevada, por ejemplo. El uso de glucocorticoides o no. Pues son pacientes que al final tú terminas usando glucocorticoides. Porque son pacientes que a pesar de que no tengan el antecedente de atopia, en ese momento ellos están haciendo broncoconstricción porque tienen sibilancia. Entonces, igualito tú los tratas con esteroides. Por lo menos yo los trato y mejoran. El momento es el paciente. ¿Por qué? Porque yo estoy evitando aquí, en el futuro, que a lo mejor no es el mecanismo fisiopatológico, pero no estoy segura si es que ese paciente, por qué vía media, ¿verdad?, podría ser un paciente que sea un paucinofílico o neutrofílico, perdón. Entonces, es muy controversial el tratamiento en los pacientes menores de 3 años. Sin embargo, es individual. Entonces, generalmente, si ese paciente de 3 años te llega con que sí tiene el antecedente de atopia, pues trátalo como un asmático. O sea, no te queda de otra, ¿ok? Porque estás previniendo, igualito no vas a esperar que llegue a la adolescencia para darle tratamiento, ¿ok? Entonces, tenemos en esta tabla, yo que sé, pues se la traigo porque en realidad es lo que se usa. Tenemos una condición previa, tenemos criterios mayores y criterios menores para nosotros, sobre todo tener índices predictivos de asma. Entonces, fíjense, tenemos una condición previa de que ese niño menor de 3 años o lactante tuvo un episodio, 3 o más episodios al año de sibilancia durante los 3 primeros años. Y que cumpla con un criterio mayor o 2 criterios menores. ¿Cuáles son los criterios mayores? Tenemos un diagnóstico médico de asma en alguno de los padres, un diagnóstico médico de eczema atópico a los 2 o 3 años. Esos son criterios mayores. Y el menor sería la presencia de rinitis alérgica, las sibilancias no asociadas a resfriados, o sea, que el paciente no necesariamente tenga gripe y te haga sibilancia, y que tenga una eosinofilia en sangre periférica igual o superior al 4%. Entonces, nosotros tenemos valores predictivos para el diagnóstico de asma desde los 6 a los 13 años. Tenemos un valor predictivo positivo del 77% y un valor predictivo negativo del 68%. Este es el porcentaje de nosotros aplicar esta regla. Si el paciente, fíjese, uno de los criterios mayores, diagnóstico médico de asma, era lo que les decía antes. O sea, es muy importante el antecedente. O sea, el antecedente es crucial en el diagnóstico de asma. Crucial para diagnosticar si ese paciente va a ser alérgico, que es el paciente que en realidad va a evolucionar. Y es el paciente que tú puedes tratar mejor porque tienes más recursos también. Entonces, ¿qué nos da a nosotros sibilancia? Entonces, yo tenía un profesor que me decía que no todo lo que pita es asma. Y eso es así. Tenemos todos estos, inclusive desde la aspiración de un cuerpo extraño, desde el reflujo gastroesofágico, que nos puede dar lo que les decía en la clase anterior,
todo esto nos puede dar a nosotros sibilancias. Entonces, si nosotros no tenemos, nos llega un paciente que tiene sibilancias, que llegó con disnea, ¿verdad? Pero que no tiene el antecedente de atopia, que es de repente su primera vez, que no cumple con los criterios mayores que acabamos de ver, pues entonces tenemos que afinar nuestra espada hacia los diagnósticos diferenciales del asma infantil, ¿verdad? Ok. Esto es como un algoritmo que en verdad es como para, sí, es como una guía para saber hacia dónde vamos con el diagnóstico de asma. Si sospechamos que es asma alérgica, no, si sospechamos que vamos a buscar otros factores desencadenantes, como por ejemplo los psicógenos, que a veces se nos pasan. ¿Cómo es el estudio de la alergia? Si el estudio de la alergia es positivo, bueno, mire, esta laminita, menos mal que me acordé, porque esta laminita se lo traía por lo siguiente. Ahorita está muy en boga la inmunoterapia. El estudio de inmunoterapia, el estudio de pacientes, se trabaja muy en conjunto. Se ha dejado un poco el mito, eso creo que lo hacemos más nosotros en realidad, porque lo importante es lo que al paciente, lo que ayude al paciente. Sin embargo, las pruebas inmunológicas o las pruebas de alergia que se hacen son pruebas específicas, que no sé si aquí están, son pruebas específicas que se usan. Entonces, fíjense, cuando ustedes lleven a su hijo o lleven al hijito de su vecino, lleven a su sobrino, lleven a su... que para un alergólogo, sí, hay que llevarlo para un alergólogo, sí, yo estoy de acuerdo. Ahorita hemos avanzado lo suficiente como para saber que esto podemos mejorarlo, ¿ok? Pero cuando ustedes le hagan una punción intradérmica o PRIP, que llaman ellos, o las pruebas cutáneas con PRIP, como se llaman ellos, que son en realidad las más fidedignas, ¿verdad? Tienes que usar estos que están aquí. Cuando usted, un alergólogo, le presente unos PIC y no le dé ni los nombres de los PIC, es porque no sabe lo que está haciendo. ¿Okay? Entonces, estos son los nombres de los PIC. El dermatofoides, estos que son tan difíciles hasta de pronunciar, destructor de esto, los epitelios de gato y perro, que son los más comunes, que por lo menos son los animales más comunes que uno tiene en la casa, ¿verdad? Las gramíneas, la olea, todo esto, todos estos son tipos de pólenes, este tipo de hongo, que dentro de los cuales están las Aspergillus fumigatus y la Ternate alternata, que sí son muy comunes también. Y dependiendo de la prevalencia geográfica, que por eso es que yo no creo que en Venezuela hagan esto, porque es mentira. Nosotros no tenemos un estudio de prevalencia geográfica. Cuando a mí un alergólogo me llegue y me dice, en Trujillo, en Carvajal, el hongo que predomina es el Aspergillus y el polen que predomina es la Cupresa spp o el Platanus ssp. Ok, yo le creo. Pero cuando tú le estás poniendo a tu paciente un PRIC que es importado, que viene de X, entonces, no, hasta que a mí me presenten un estudio con prevalencia geográfica, con ese alergólogo me caso yo, ¿ok? Pero si no, esto es lo que tienes que saber, ¿ok? Así que no vas a someter a un muchacho a unas pullas y a un trauma y el muchacho topicado, igualito va a seguir siendo alérgico, igualito el tratamiento para esto va a ser el que el muchacho crezca y se exponga, porque si tu prevalencia geográfica es que tienes un tipo de polen, pues ya sabes, como aquí, que cada vez que termine la primavera, empiece la primavera, va a venir ese tipo de polen. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Busca, ¿verdad? Busca, eso sí, busca, por ejemplo, si el muchacho es alérgico al polen, porque tú ves que justo cuando hay floración, que eso lo tenemos en Venezuela, hay floración, florece, qué sé yo,
no recuerdo, ahorita hay un árbol, las acacias, por ejemplo. Las acacias florecen en Valera muy frecuentemente en una época, en mayo, junio, por ahí. Y esa es la época en que los muchachos empiezan. Entonces, a esa yo no puedo, o sea, no le vas a poder, pero bueno, es la exposición a eso. Y tú ves que el muchacho en mayo, en junio hace la crisis, comprobado. Pues es por eso. Entonces, esa exposición, pues lamentablemente, mientras tú no tengas una prevalencia geográfica establecida, tú no puedes dar un alergeno o no puedes dar un medicamento basado en qué, ¿ok? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan para que no se dejen engañar. Entonces, tenemos los diagnósticos Doctora, diferenciales. No voy a insistir en esto. disculpe. Y con respecto a la exposición al alérgeno, ¿se da algún medicamento que disminuya la sintomatología para poder exponer al niño al alérgeno y que así genere inmunidad o qué se hace? Mira, cuando tú tienes, fíjate, cuando tú expones a ese niño al alergeno, por ejemplo, una de las cosas que se usan aquí, que he visto yo desde que llegué aquí a Estados Unidos, es que los médicos recomiendan la miel. Tú sabes que la miel local, ¿ok? Una de las cosas que nosotros pues también recomendamos allá, la miel local es una de las cosas que tú le recomiendas. No le puedes dar mucho azúcar a los muchachos, ¿verdad? Pero si tú le haces una panqueca y no le echas miel a un muchachito, estás perdiendo. Eso lo aprendí yo más como abuela, ¿ok? Pero, por ejemplo, ese es uno de los alérgenos. ¿Qué le puedes dar tú? Claro, tú puedes prevenir, porque tú tienes el uso de antileucotrienos. Los antileucotrienos, que como dijimos, están cortando la etapa en que medias la producción, por un lado, de inmunoglobulina E, ¿verdad? Pero nosotros tenemos remedio para estos pacientes que son eosinofílicos. Para los otros no tenemos, ¿me entiendes? Para los otros tienes que identificar el antecedente. Ahora, si tú sabes, por ejemplo, que tienes una mata de acacia y el muchacho hace la crisis en mayo y tienes una mata de acacia en el patio, pues ahí tienes la solución, corta la mata, porque si tú sabes que el muchacho es alérgico al ácaro, ¿qué tienes que hacer tú? Limpia el polvo con trapo húmedo, ¿ok? Para que quites el polvo en realidad. Entonces, por eso te digo, cuando concluyamos lo del tratamiento, lo básico del asma en los tipos de alérgenos es la prevención a la exposición. Hay exposiciones que tú no puedes evitar, porque como Carrizo limpias tú el polvo de tu casa, pero el polvo de la calle, el polvo del resto del mundo, no lo puedes limpiar. Entonces, a eso sí existen medicamentos que son los preventivos, son los antileucotrienos. Ahora, existen medicamentos que si tú identificas si ese niño tiene una inmunoglobulina E alta, ¿verdad? Y ese niño tiene una rinitis persistente que le desencadenó una hipertrofia de cornete, que el muchacho no puede respirar, etcétera, etcétera, y te lo han operado y a los 2 años le vuelven a crecer las adenoides. Cónchale, así el muchacho no esté grave, ¿verdad? Dale medicamentos antiinmunoglobulina E, que lo tenemos, como el omalizumab, por ejemplo, ¿verdad? Que es una terapia recombinante de inmunoglobulina, es la antiinmunoglobulina, que la tenemos, pero es un anticuerpo monoclonal que es carísimo, ¿verdad? Es muy caro y antes lo distribuía el Seguro Social, no sé ahorita qué habrá pasado porque yo tengo 5 años lejos de ahí, pero yo tuve muchos pacientes que logré ponerle ese tratamiento y mejoraban increíble. O sea, pacientes asmáticos graves que mejoraron increíble. Entonces, miren muchachos, son las 8:13. Esto nos queda para otra clase. Porque todavía me quedan láminas, ¿ok? Y eso que no los he dejado hablar, y a mí me gusta dejarse. No los he dejado hablar para tratar de dar la clase, pero no se puede, son las 8. Entonces vamos a dejar hasta acá y continuamos hoy es miércoles. El viernes no dije que no podía dar clase, el sábado, ¿sí? Continuamos con esta clase. Entonces,
Fíjense, más o menos está planificado así. Probablemente Asna llevó, ocupe 2 clases, pero el resto de las clases es una sola hora. Entonces, no nos angustiemos porque no vamos a poder completar la clase. ¿Ok? ¿Entendido? Ajá. Sí, doctora. Alguno que esté allí que me sepa decir cómo puedo yo compartir esto, que me dé una luz, porque fíjese, el problema es que yo no tenía PowerPoint para hacer estas diapositivas, y utilicé el PowerPoint de mi hija. Entonces, eso es privado de una compañía. Entonces, bueno, o esperamos que ella me diga cómo hacerlo, o si ustedes se las ingenian, me escriben a través de él y de tal cosa, doctora, y bueno, que si yo se los comparto. Porque ni siquiera he podido compartir, o sea, no se lo puedo compartir ni siquiera por WhatsApp. Entonces, vamos a ver cómo hacemos. Y si no, les doy la guía. O sea, la guía creo yo que sí se las pueda yo pasar desde la computadora. Pero lo que te digo, la guía está en inglés. Doc, Esa es la si, broma. si usted tiene los archivos como el que nos pasó de la clase pasada, que la clase pasada no se pudo abrir, yo ese archivo lo logré recuperar, yo se lo pasé a los muchachos, la diapositiva anterior de asma. Ah, pero tú sabes que esas sí están muy distintas, ¿no? Sí, está muy Déjame distinta esta. revisar. Entonces, Sí. de cualquier manera, envíe usted la diapositiva que tenga, así sea de PowerPoint. Y si usted Ajá. necesita hacer diapositivas nuevas, está Canvas como herramienta. Es distinto a PowerPoint, pero es buena. Esa es online. Y está también, Pero la tengo que pagar. no, se puede La usar de puedo. forma No, gratuita. claro, yo sí. Yo he hecho Canva. Ok, déjame ver si lo bajo esta semana entonces. Y está No, porque también en las realidad. presentaciones de Google, como los documentos de Google. Ok. Bueno, déjame ver cómo resuelvo esta semana. Por lo pronto, si no puedo compartir esta, porque es que esta sí está esta la conseguí en español, pero no las diapositivas, pero es decir, el tema, porque esto es sacado, como ustedes ven, de diferentes. O sea, lo que pasa es que este Gina 2019, que en realidad este Gina 2019 lo podríamos bajar, porque no tendría por qué no tendrías por qué pagar para no bajar. Hay unas pero sí hay unas del 2023 que sí no pude bajar. O sea, que las bajé, pero no las copié, pero no pude bajar el contenido. Y mi hija se fue, lamentablemente, y no me hizo el favor que le dije que me iba a hacer. No me lo hizo. Se fue de viaje. O sea, se fue bien lejos. Entonces no me puedo hacer nada. Entonces, vamos a ver qué hacemos entre semanas. Pero yo de aquí a mañana les resuelvo. ¿Okay? De aquí a mañana les mando el material de hoy, por lo menos. ¿Okay? Bueno, Profe, muchas gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora. Ok, dejamos esto para una próxima